En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Otra vez. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y no está triste un corazón que alaba a Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Y no está triste un corazón que alaba a Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, calle de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, calle de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, calle de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, calle de cristal. Y no está triste un corazón que alaba a Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. No está triste un corazón que alaba a Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No está triste un corazón que alaba a Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1. Y vamos a darle lectura, nada más un versículo. Juan 1. Y dice la palabra de Dios, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre bendito, gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú que continúes, Señor, ministrando aquí a tu pueblo, Señor, que tú nos ayudes a entender tu santa palabra. Y gracias por el privilegio, Señor, que nos das de alabar tu santo nombre. Sabemos que tú, Señor, te complaces, Señor, con la alabanza de tu pueblo.
Gracias por el privilegio pues que tenemos, que nos da, Señor, de poder alabar tu santo nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes también a alabarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestras acciones allá afuera, Señor. Que podamos, Señor, ser representantes tuyos, Señor, donde quiera que andemos, que las personas puedan ver que en realidad tú, Señor, has cambiado nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus hijos, guárdalos, suple sus necesidades, Padre. Bendice a aquellos que nos escuchan, que nos ven desde sus hogares también, que no están aquí. Y si hay algunos que no te han conocido, que hoy sea el día que vengan a conocer a Cristo Jesús y experimenten esa paz y ese gozo que solamente tú nos das, Señor. Gracias pues, bendice este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estuvimos este último canto, ¿verdad? Qué bendición, que dice, envíame a mí. Envíame, ¿por qué? Porque muchos se están perdiendo. Hay ovejitas que andan allá afuera, y especialmente, hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿verdad? De algunos de nosotros que andan alejados del Señor. Oremos por ellos, pero también no nada más oremos por ellos. Mire, testifiquemos del Señor Jesucristo. Cada persona que Dios le pone ahí a su lado, enfrente de usted, imagíneselo como que es su hijo, es su hija, o es su mamá o su papá, y que podamos tener compasión de ellos y predicarles el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Usted les anuncia el evangelio a esas personas, y otras Dios va a mandar a alguien más que les hable a nuestros familiares, esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, ¿verdad? Que no conocen al Señor. Así que envíame a mí, hay que hacerlo real en nuestras vidas, ¿sí? Por alguna razón Dios le pone a esa persona que usted conoce y con la cual usted se comunica todos los días por algo, y sabe que es ese algo. Dios quiere que usted le comparte el evangelio para que esas personas se acerquen al Señor Jesucristo. Estamos celebrando en este mes celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por todo el mundo, ¿verdad? Se celebra el hecho de que el Dios Todopoderoso hizo su entrada en este mundo caído. El Verbo de Dios, como dice aquí en este versículo que leímos, que era con Dios y era Dios, se despojó a sí mismo de toda su gloria y decidió hacer su entrada a este mundo. El mundo que Él creó, recuérdese, Cristo existe por toda la eternidad. Pero Él decidió entrar a este mundo de la misma manera que todo hombre y mujer entran a este mundo. Así como nosotros nacimos un día, así el Señor Jesucristo decidió venir a este mundo y nacer de una mujer, nacer como un niño. Muchos cristianos no festejan estos días. Se les hace una celebración mundana, está bien, si así lo creen, pero nosotros no festejamos las fechas, sino festejamos el hecho de que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo nació en este mundo y cambió la historia por siempre. No festejamos los regalos y todas esas cosas, festejamos el hecho, porque fue un hecho de que Cristo un día nació en este mundo, que Cristo vivió en este mundo y estuvo aquí por algunos años y cambió toda la historia. Ese es un hecho que nadie puede negar. Aunque usted vaya a la enciclopedia ahí y vea el nacimiento del Señor Jesucristo, ahí está, aunque ellos no creen, no son creyentes, pero ellos no pueden negar que
Jesucristo vino a este mundo y nació como un niño. Hoy quiero que veamos cómo el Verbo de Dios, hermanos, se convirtió en el Hijo de Dios. Porque antes de que Cristo naciera, no se le llamaba Jesús, ¿verdad que no? No se le llamaba Jesucristo, no se le llamaba Cristo, pero Él existía desde antes de la creación de este mundo. Y nuestro primer punto, hermanos, es que Cristo era en la eternidad con Dios, dice el versículo 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La existencia de nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación es demostrada a través de las Escrituras. En este versículo aquí vemos que a Cristo, fíjese bien, a Cristo antes de su nacimiento se le llamaba como el Verbo de Dios. Así se le llamaba, o de otra forma, la palabra de Dios. El Verbo es la palabra de Dios, ¿verdad? Así se le conocía al Señor Jesucristo. Este verbo de que se habla aquí en este versículo de Juan capítulo 1 es el mismo Cristo antes de nacer. El verbo aquí que vemos en Juan 1:1 es Cristo Jesús antes de nacer, pero no se le llamaba Jesús porque Él existe, Él ha existido por toda la eternidad. Mire, vaya conmigo a Colosenses, a la epístola de los Colosenses y el versículo 1, 15 al 17, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo ha existido por toda la eternidad. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver, pero Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas Él las está guardando. El universo, el Señor Jesucristo lo está guardando. Subsiste todo en el Señor Jesucristo. Dice, puede regresar a Juan, dice nuestro pasaje, en el principio era el Verbo. Algunos pueden decir, entonces Cristo tuvo un principio, porque dice ahí, en el principio era el Verbo, pero no. Aquí no se está refiriendo al principio del Verbo, sino al principio de todas las cosas. Dice el verso 3 de Juan capítulo 1, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién cree usted que Dios está hablando? No puede ser que haya estado hablando con los ángeles, no, porque ellos no son creados a la imagen y semejanza de Dios. No, ahí, hermanos, vemos la Trinidad. Al principio, desde Génesis, estamos viendo ahí la Trinidad. Vemos cómo dice ahí también, en Génesis 1:2, vemos cómo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos a este Dios trino,
¿verdad? Aunque muchos dicen, es que la Trinidad no es una palabra bíblica, la Trinidad no encuentras esa palabra en toda la Escritura, y es cierto, no se ve, no dice, no hay un versículo que hable de la Trinidad, o sea, que diga la Trinidad, pero el concepto lo tenemos en varios pasajes de la Escritura. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, ¿verdad? Ahora, antes de que Cristo naciera, pues ya vimos que no se le llamaba Cristo. Vemos entonces cómo el Verbo de Dios fue el creador de todas las cosas. Y tiene sentido porque vimos que Dios creó todo lo que existe. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Con sus manos y estuvo haciendo? No, Él creó con la palabra, ¿verdad? Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la palabra? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Cristo Jesús. Entonces, y este mismo Verbo lo vemos, hermanos, al final de la historia de la humanidad, que se le nombra igual el Verbo de Dios. Y es Cristo Jesús cuando venga a juzgar a este mundo caído. Apocalipsis 19, mire, vaya conmigo. Lo vamos a demostrar ahí cómo aquí no se le llama Cristo, no se le llama Jesús. ¿Cómo se le llama aquí al Señor Jesucristo? Apocalipsis 19, 12 al 14. Dice: bueno, vamos a leer desde el 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Puede regresar a Juan capítulo 1 y vamos a continuar ahí y vamos a ver cómo el Verbo de Dios se hizo carne o se hizo hombre. Dice en el versículo 14 de Juan capítulo 1: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Aquel Verbo se hizo carne o se hizo hombre y vino a nacer en medio de nosotros. Gloria a Dios. Así que ya vimos que Cristo, el Verbo de Dios, es eterno, como dice la Escritura. Ok, aquí nada más de pasadita, un comercial, hermanos. El Cristo Jesús es Dios, no es como algunas sectas religiosas dicen que Cristo Jesús es un Dios. No, aquí la palabra de Dios nos dice bien clara, dice: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Perdón, el Verbo era Dios, no un Dios. No, es Dios. Entonces vemos que el Verbo era Dios. El Cristo preencarnado, o sea, antes de nacer, se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová. Cuando usted lea en la Biblia y se le apareció el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo preencarnado. Ahora, no en todos los lugares donde dice que, a veces dice, se le apareció un ángel de Jehová, ese no es Cristo, ¿verdad? Pero el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo preencarnado.
aquel que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Gedeón y a muchos otros más. Le voy a dar nada más un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Vaya conmigo a Jueces y el capítulo 6, Jueces capítulo 6, y vamos a ver aquí una aparición del ángel de Jehová. Cristo Jesús antes de encarnar, de haberse hecho hombre. Versículo 11 y 12 de Jueces 6 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que ahí dice que es un ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová. Pero mire, vaya conmigo, tenga en mente esto que dice aquí, que leímos, pero ahora vea el versículo 14. Dice: y mirándole Jehová. ¿Pero qué no era el ángel de Jehová? Aquí dice mirándole Jehová. O sea, ya hizo el cambio y ya le nombra Jehová. Dice, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y vemos también ahí en el siguiente versículo, el 16 del mismo pasaje, dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, el ángel de Jehová que se apareció aquí a Gedeón al principio, y después en la conversación dice la escritura: Jehová le dijo. Jehová, o sea, es este Cristo preencarnado. Cada que vea usted en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo antes de nacer. Desde el principio, puede regresar a Juan, desde el principio, cuando el pecado entró a este mundo por la desobediencia de Adán, Dios tenía o hizo el plan de redención. En su grande amor, Dios no iba a permitir que sus criaturas se perdieran. El plan de Dios de enviar al Verbo a entrar a este mundo empezó a llevarse a cabo. Desde ahí, desde Génesis 3:15, cuando le habla a la mujer y le está diciendo, ¿verdad? Ahí está nos está dando a entender del Señor Jesucristo, que iba a venir a este mundo y el diablo lo iba a herir en el calcañal, pero él iba a herir en la cabeza. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Desde entonces ya Dios empezó a idear ese plan. Cada cordero que el pueblo de Israel sacrificaba por el pecado, recuérdese que Dios había instituido que así fuera, ¿verdad? Que las personas sacrificaran un corderito sin mancha, sanito, inocente, lo sacrificaran, lo degollaran por el pecado del pueblo. Cada corderito que ellos sacrificaban estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que en Juan 1:29, ahí mismo, donde en nuestro pasaje dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo consumó esas ofrendas. Ya en Cristo ya no se necesitan más. Ya las personas no necesitan sacrificar un corderito por el pecado, por su pecado. ¿Por qué? Porque ese sacrificio ya se llevó a cabo. El Cordero de Dios, Jesucristo, se sacrificó por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como Cristo, el Verbo, se despojó a sí mismo y siendo Dios,
se humilló al máximo al tomar forma de hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo, por amor a nosotros, siervo de todos. Nos dejó ejemplo a seguir a todos los creyentes. Dios, Cristo, siendo Dios, se humilló, vino a este mundo, tomó forma de hombre. Eso es una grande humillación para Dios, siendo Dios, venirse a ser hombre. Y no nada más eso, sino que estando en la condición de hombre, se hizo siervo de todos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo de todos. Y no nada más eso, sino que Él puso su vida por amor a nosotros. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Él dio su vida y murió una muerte humillante, una muerte vergonzosa, una muerte espantosa por todos nosotros, por amor a todos nosotros. Lo que quiero que vean, hermanos, es de que toda la humillación que pasó nuestro Señor Jesucristo, porque no nada más murió cualquier clase de muerte, bien lo podrían haber alanceado ahí y con la lanza lo hubieran matado con una flecha o ahorcado o como sea, y rápido se hubiera muerto. Pero no, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte horrorosa. Después de todo el castigo que le hicieron, después de toda la humillación, imagínense al Señor Jesucristo con esos ojos de amor mirando a los soldados y a los religiosos de su tiempo, y que ellos llegaban y le daban la bofetada. Adivina quién te pegó. O que pasaban y lo escupían, o al pasar le arrancaban la barba, el pelo. Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo por amor a nosotros. Esa corona de espinas que le pusieron, imagínense esa corona, y no le quedaba bien y le daban más. Y el Señor Jesucristo, ¿usted cree que no sentía? Él sentía todo el dolor que sentimos nosotros. Aparte de todo eso, fue desnudado, y delante de todas las personas ahí fue un espectáculo al mundo entero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ama tanto al mundo, que estuvo dispuesto a sufrir todo eso por amor a nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo a padecer por nosotros. Ahora vamos a ver cómo el Verbo se convirtió en el Hijo de Dios. Dice, vamos a ver Lucas 1:26, allá atrásito de Juan. Lucas 1:26 al 35. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ve usted en su Biblia que dice santo ser con letras mayúsculas? Es nuestro Señor Jesucristo antes de nacer, antes de convertirse en el Hijo de Dios. Es nuestro Señor Jesús. Dios siempre anuncia a sus siervos lo que va a hacer. Ama tanto al mundo que se complace con darles a conocer sus planes. Dice en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, se lo voy a leer, no tiene que ir ahí, pero si lo quiere apuntar nada más. Amós 3, 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Dios Todopoderoso no hace nada sin que revele sus planes a sus siervos los profetas, a sus hijos. Aquí vemos cómo le está revelando su plan a María, ¿verdad? Le está revelando lo que va a hacer. Se lo está revelando a ella para que ella estuviera confiada que todo venía de Dios. Y también se lo reveló a José. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir Dios con nosotros. Vemos aquí, hermanos, como Dios le está revelando no nada más a María, no nada más a José, sino también a todos los profetas en el Antiguo Testamento. Dios les anunció, como Isaías, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. Dios, el Dios Todopoderoso, iba a hacer su entrada a este mundo como un niño. Iba a nacer, iba a vivir aquí en este mundo e iba a padecer por nosotros los pecadores. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios tuvo cuidado de anunciarle a María, una jovencita temerosa de Dios, que ella había sido escogida para que a través de ella, como le anunció el ángel, el santo ser, el verbo de Dios, hiciera su entrada a este mundo. Dios tuvo cuidado de anunciarles lo que iba a hacer. Les reveló sus planes
Y hermanos, Dios nos revela sus planes también a nosotros a través de lo que ya está escrito. Nada más es cuestión de nosotros de meternos ahí a la palabra de Dios, de pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra para que estemos confiados en todo lo que Él está haciendo en este mundo. Sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿verdad? ¿O usted no sabe? Sabemos hacia dónde va el mundo. Sabemos lo que viene, ya conocemos todo. Es como cuando usted ha visto una película, ya la vio la primera vez y, bueno, en mi caso yo ya no me emociono, ¿verdad? Hay personas que han visto películas 3 o 4 veces y todavía siguen emocionados, ¿verdad? Yo digo, no tiene sentido si ya saben lo que va a suceder. ¿Por qué siguen emocionados y, ay, qué va a pasar? Pues ya saben, ¿verdad? Es como ver cuando usted no puede ver un partido de fútbol y no sabe qué pasó y usted dice, llegando a la casa lo voy a ver, y alguien viene y dice, ya sé quién ganó, y le dice, ahí ya le arruinó todo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos lo que viene a este mundo. Pero también sabemos lo que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. ¿O no? Sabemos, hermanos, que este mundo va a pasar por una gran tribulación. Pero Dios tiene cuidado de los suyos. Y aún así, aquellos que se conviertan durante ese periodo, Dios los va a guardar. Que muchos van a ser muertos, sí. Pero, hermanos, la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida eterna. Así que no debemos de tener temor a nada de lo que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que va a acontecer con nosotros. Del momento que usted recibe al Señor Jesucristo, usted está seguro en sus manos. Él lo tiene como un niño arrullándolo ahí en sus manos, ¿verdad? Pero a veces hay muchos niños que patalean mucho, ¿verdad? Que lloran mucho y que se asustan mucho y no saben qué hacer. Usted está seguro en las manos del Señor Jesucristo. Esas cargas que usted se resiste a soltárselas no le pertenecen a usted. Cristo quiere llevarlas por usted. Hay cristianos que dicen, no, pero es que yo tengo que preocuparme. No tiene que preocuparse. Es que si no me preocupo me siento mal. Olvídese, no se sienta mal. El Señor Jesucristo quiere llevar esas cargas por usted. Al contrario, hermanos, cuando usted se preocupa, está diciendo, no tengo confianza que el Señor Jesucristo resuelva mis problemas. No tengo confianza que el Señor Jesucristo cuide a mis hijos mejor que yo. Yo los puedo cuidar mejor, y ahí está, preocupado, preocupada. Olvídese de ellos, ore por ellos. En vez de preocuparse, póngase de rodillas y ore por ellos y acuéstese a dormir bien tranquilo o tranquila. Ay, pero es que son mis hijos, o son mis padres o mis hermanos y me preocupan. No, ore por ellos, ore por ellos. Y no se preocupe, déjeselos al Señor Jesucristo. Él quiere llevar todas sus cargas. Ay, Señor, pero ¿y qué pasa si me enfermo? Olvídese de eso. Todos nos vamos a morir un día. Todos nos vamos a enfermar un día, ¿verdad? ¿O no? No vamos a vivir eternamente en este mundo. Dele todas sus cargas al Señor. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera suceden al final? ¿Y cuántas noches sin dormir se pasó pensando? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si pasa esto otro puede suceder? No, olvídese. Ya sabemos nosotros, hermanos, lo que Dios nos reveló ya, lo que sucede cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo. Él toma cuidado de usted. Él está a su lado, nunca lo va a dejar, nunca la va a desamparar. Problemas van a llegar, vienen, pero tenga fe.
el Señor lo va a sacar adelante. El Señor le va a llevar en sus brazos, así como las huellas en la arena, ¿se recuerda? Cuando ya no pueda más, el Señor lo va a ir cargando hasta el otro lado. No se preocupe, déjele todas sus cargas al Señor Jesucristo. Él quiere llevarlas por usted. Y entonces ya vimos cómo el Señor, como el Verbo se convirtió en el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no era el Hijo de Dios, no era Jesús, no era Cristo. Hasta cuando hizo su entrada a este mundo, se convirtió en el Hijo de Dios. Y de pasadita ahí, hermanos, esto es nomás de pasadita, María no es la madre de Dios. ¿O sí? Dios ya existía, Cristo ya existía. Ella fue nomás el medio por el cual ese Dios se convirtió en humano. María no es la madre de Dios, así que María no es la corredentora, o no es la que aboga por nosotros, no es la que viene delante de Cristo y le pide por nosotros. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. María fue igual que todos nosotros, que ella necesitó de un Salvador, lo dijo ella misma, ¿verdad? Así que no es como dice el dicho, no es el león como lo pintan. Vemos entonces cómo Dios mismo le reveló a María y a José el nombre que le sería dado a su hijo. Se llamaría Jesús, que significa Salvador. Jesús significa Salvador. La salvación se hizo disponible para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Así como dice la Escritura en Mateo 1:21, la segunda parte, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso es que vino el Señor Jesucristo a este mundo, y ya vimos cómo el Verbo se convirtió en el Hijo de Dios. Para concluir, hermanos, vamos a ver nuestro último punto. ¿Por qué fue que el Verbo de Dios se hizo humano, se hizo hombre? ¿Por qué? Mateo 1:21, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a verlo de nuevo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué fue que el Verbo de Dios se hizo humano? Porque el amor de Dios es tan grande, hermanos, que estuvo dispuesto a sacrificar lo que más ama. Su único Hijo, por amor a los pecadores, que sabiendo que Dios les está llamando, aún así se alejan de Él, ignorando el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por salvarles. El amor de Dios fue tan grande, es tan grande, tan inmenso, tan, como dice el himno, inmensurable, ¿verdad? O sea que no se puede medir el amor de Dios. Lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera, fíjese ahí está, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver, hermanos, todo el amor de Dios por nosotros, los pecadores.
Si usted tuviera que sacrificar algo, que tuviera que hacerlo, hacer un sacrificio por alguien, por alguna persona o algo, alguna causa, tuviera que hacer un sacrificio por algo, usted diría o buscaría algo pues yo amo tanto esta causa, o tanto esta persona que, estoy dispuesto a dar la mitad de lo que tengo. Los amo tanto que voy a dar todo lo que tengo y me voy a quedar pobre. O voy a hacer esto otro. Pero si le pidieran, no, yo quiero a tu hijo o tu hija, dámelo para sacrificarlo. ¿Qué le diría usted? ¿Qué haría? No. Quizás al que se porte más mal. No, ¿verdad? No, hermanos. Si aún a nosotros se nos hace algo inconcebible, ¿cómo es posible que voy a sacrificar a mi hijo? Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo por nosotros, pudiendo haber dado otras cosas. Dios envió a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo a morir por nosotros, para salvar pecadores como nosotros. Juan 5:39. Dice este pasaje, 39 y 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo hablando, y luego dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Después del sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, que hizo el Dios Todopoderoso, después de demostrar su amor tan grande por nosotros, el insulto más grande que una persona le puede hacer a Dios es rechazar ese sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Cuando Cristo le está diciendo: yo morí por ti, ven a mí, y la persona se voltea para otro lado y dice: yo no quiero eso, yo no quiero tu sacrificio, yo quiero mi sacrificio. Yo voy a llegar a Dios por mis buenas obras, yo voy a llegar a Dios por mi fidelidad en la iglesia, por la membresía de la iglesia, porque pertenezco a cierta denominación, porque fui bautizado o por cualquier otra cosa. Hermanos, aún en muchas iglesias hay personas que han escuchado el Evangelio claramente y se dan cuenta: necesito de Cristo, pero no vienen a Él. ¿Por qué? Porque no quieren, así como dice el Señor: no queréis venir a mí. Prefieren buscar su propio camino para llegar a Dios, pero se van a llevar una gran desilusión en aquel día. Porque todo aquel que va a llegar delante de Dios, que va a estar con Él por toda la eternidad, tenemos que llegar por el mismo camino que es el Señor Jesucristo. ¿Qué no dijo Él, el Señor Jesucristo? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. ¿Por qué la gente no quiere entender esto? ¿Sabe por qué? Porque hay mucho orgullo en el corazón del hombre. Y darse cuenta de que uno no puede hacer nada por salvarse es algo humillante para el hombre o la mujer. Porque el hombre dice: no, yo quiero hacer algo. Yo quiero, a través de mis propios esfuerzos, llegar a Dios. Y no se quieren humillar y venir a Cristo Jesús. No, yo quiero por mis propios méritos, por aprender la Biblia, por enseñar la Biblia, por predicar, por ser miembro de esta iglesia,
o esta u otra. Yo quiero de esa manera llegar. No. Cuando estemos delante de Dios, los que entremos va a ser por el mérito de Cristo Jesús. Si usted estuviera delante de Dios y le dijera, ¿por qué crees tú que te debo de dejar entrar a mi reino? Espero que su respuesta sea, porque Cristo Jesús transformó mi vida, Cristo Jesús perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Espero que ninguno aquí vaya a responder, Señor, fui parte de la Iglesia Bautista Rivera. Es que yo asistí ahí, ¿sabes qué? Era bien fiel. Y daba mis ofrendas y enseñaba y hacía esto y esto otro, o predicaba. Espero que su respuesta no vaya a ser esa, sino porque Cristo me salvó. Amén. Por los méritos de mi Señor Jesucristo. Amén. Así es como vamos a llegar delante de nuestro Señor. Todos los que vamos a llegar, los que hemos sido redimidos en su sangre. Y no es vanagloriarnos, hermanos, es creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si somos salvos es porque Él nos concedió la salvación, no es de nosotros. Él lo hizo por nosotros. No existe ninguna otra manera por la cual Dios pudiera expresar su grande amor por la humanidad. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo y lo hizo, hermanos, tan fácil para que nadie se pierda. Pero el hecho de haberlo hecho tan fácil, para muchos se le hace bien difícil, por lo mismo que les acabo de decir, porque no quieren doblegarse, no quieren humillarse delante de Cristo. Y quieren llegar al cielo por sus propios méritos. Dios lo hizo tan fácil para que nadie se pierda. Mire, la salvación no tiene que ver con la inteligencia, con el poder, con la fama, con la posición social. Cualquier persona, pobre o rica, hombre o mujer, niños o adultos, puede encontrar la salvación si viene a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado, reconociendo su pecado y reconociendo que no hay ninguna otra manera de ponerse en paz con Dios, de reconciliarse con Dios. La salvación, hermanos, tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con, como le dije aquí, con la inteligencia. Hay personas que dicen, no, es que a mí eso se me hace muy simple, yo no puedo entender, o no, ¿cómo es que nomás si vengo a Cristo Jesús y me arrepiento y ya voy a ser salvo? Pues sí, Dios lo hizo así de fácil, para que nadie se pierda, pero a la vez muchos lo encuentran tan difícil que lo rechazan y no quieren. Si hubiera habido otra manera para que el ser humano se salvase, yo le aseguro que Dios lo habría hecho. Y le hubiera evitado tanto sufrimiento a su Hijo, pero no hay otra manera que el hombre sea salvo. Cristo, el Verbo encarnado, es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que quiera llegar a Dios lo debe de hacer por medio de Cristo Jesús. Vemos un último pasaje, 1 Timoteo 2. Y el versículo 5, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, no hay dos mediadores o tres mediadores, un solo mediador entre Dios y nosotros. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Verbo de Dios se hizo hombre, se hizo humano, para redimirnos del pecado.
para arrancarnos de las cadenas en las cuales estábamos atados, en las cuales nos tenía Satanás. Porque antes de Cristo, el hombre, la mujer no es hijo de Dios, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios, es hijo de ¿quién? Del diablo. Cristo le dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los religiosos que estaban ahí, que siempre estaban acechándolo, y a todas las personas ahí. Para poder ser hijos de Dios, tenemos que venir delante del Señor Jesucristo y arrepentidos, pedirle que nos salve y perdone nuestros pecados. Entonces sí, usted y yo formamos parte de la familia de Dios. Entonces sí podemos llamarle a Dios Padre mío, Padre Santo. ¿Y fue gratis o no? ¿Cuánto le costó su salvación? ¿Cuánto le cobraron por su salvación? ¿Cuánto le pagó al pastor por su salvación? No, ¿verdad que no? Fue gratis. El Señor Jesucristo dio su cuerpo, derramó su sangre por darnos esa salvación. Cristo nació en este mundo para darnos salvación y vida eterna. Pero, una pregunta: ¿ha nacido Cristo en su corazón? ¿Ha venido a Él para perdón de pecados? Si no lo ha hecho, hoy es el día. Hoy es el día. No rechace más a ese Salvador que vino a dar su vida por usted. Vamos a dirigirnos un poquito a aquellos que nos están viendo. Yo espero que este mensaje haya sido claro para usted y que se haya examinado a usted mismo, a usted misma. Y si usted no está seguro de que el Señor Jesucristo le haya perdonado sus pecados, si no está seguro, segura de su salvación, esa salvación eterna que Él nos ofrece, hoy es el día. No demore más. Venga el Señor Jesucristo y nazca de nuevo. ¿Cómo lo puede hacer? Mire, yo le voy a guiar en una oración. La oración no le va a salvar, pero si usted es sincero o sincera en su corazón, en este momento usted puede nacer de nuevo. Dígale al Señor Jesucristo así: Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que he pecado contra ti y esos pecados me apartan de ti. Te pido, Señor, que perdones cada uno de esos pecados, que salves mi alma, que me des vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Gracias por haberte hecho hombre y haber nacido en este mundo y dar tu vida en rescate por mí. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.